Bom dia a todos. Essa primeira mesa na sexta-feira, o objetivo é trazer os três textos que foram discutidos ontem e procurar, então, uma relação e uma relatoria comum aos três artigos e as discussões que foram feitas ontem durante o dia. E para isso, então, a gente pode começar com o Rodrigo, acho que discutindo não só o seu próprio texto, mas também os outros. Buenos días. Yo voy a intentar hacer como una breve síntesis de algunas de las posibles diálogos entre los tres textos y las tres discusiones que tuvimos en el día de ayer sobre el constitucionalismo latinoamericano. Y yo creo que uno podría reagruparlo como en tres temas: uno más metodológico, otro más de conclusiones o posibles conclusiones más sustantivas, y una tercera que se ligaría mucho con lo que vamos a discutir esta tarde, pero que de pronto podríamos llegar a algún consenso ya, que es qué vamos a hacer con los productos, o sea, ya específicamente sobre el trabajo de ILAD. Entonces, voy a dedicar unos 5 minutos o 8 minutos a explicar esos tres puntos. En cuanto al tema metodológico, yo creo que aunque no es que nos hubiéramos puesto muy de acuerdo sistemáticamente entre Oscar, Roberto y yo, aunque sí intercambiamos varios correos tratando de definir los temas, finalmente los tres enfoques creo que son complementarios con las discusiones que hubo. Es decir, yo creo que las discusiones mostraron la necesidad de, si uno quiere aproximarse a una comprensión crítica del constitucionalismo latinoamericano, de combinar diversos tipos de estudio. De un lado, estudios en perspectiva más histórica de larga duración, como el de Roberto, para mirar, digamos, ciertas transformaciones recientes con una mirada de su relación con debates constitucionales más viejos, y creo que esa es una mirada supremamente importante. Segundo, el texto mío, que es como una comparación más sincrónica, contemporánea, de ver tendencias comunes y tendencias divergentes en lo nacional en los últimos años. Y finalmente, el trabajo de Oscar y su equipo, que es un caso y mirar en profundidad un caso. Y creo que fue Raquel la que insistió en que ahí había, digamos, una posibilidad de complementariedades interesantes, y todos creo que teníamos en común combinar elementos descriptivos con discusiones conceptuales críticas, es decir, no únicamente la descripción, sino lo conceptual crítico. Y yo creo que eso podría dar un buen producto colectivo de ver el debate contemporáneo en larga duración, el debate contemporáneo en perspectiva comparada, siempre y cuando, que lo estuvimos hablando con César y otros colegas como Ramiro, si hubiera un esfuerzo del equipo brasilero de mantenerse en el caso brasilero, pero mirarlo en perspectiva comparada, o sea, que no sea Brasil comparado con Brasil, sino Brasil mirado comparativamente con América Latina. Y yo creo que sale, digamos, algo que puede ser interesante, una perspectiva histórica, una perspectiva comparada y una perspectiva nacional mirada comparativamente, y de ahí pueden salir conclusiones interesantes, de combinaciones metodológicas interesantes. El segundo tema metodológico, que creo que fue el que más insistieron Mauricio, Paola y Víctor y otros, digamos, el tema de combinar perspectivas disciplinares.
y no quedarse, pero reconociendo la relevancia en el análisis de textos, sino mirar, digamos, con enfoques más sociológicos complementarios, los contextos de las transformaciones constitucionales. Y yo creo que, digamos, creo que fue una segunda conclusión metodológica importante, ni caer en el reduccionismo político de que el texto no importa, porque la discusión del texto es importante filosóficamente, conceptualmente, para ver cuáles son los debates filosóficos y conceptuales que hay ahí, y segundo porque el constitucionalismo latinoamericano creeríamos dejó de ser, como pudo serlo en alguna época, habría que discutirlo, pero irrelevante, es decir, que es un hecho normativo que tiene consecuencias políticas relevantes y por eso pues vale la pena tomar en serio su dimensión normativa, pero en contexto. Entonces creo que esa relación es una complementariedad metodológica valiosa que podría salir de un producto colectivo. En cuanto eso, digamos, es lo que yo veo como en las visiones metodológicas. En las visiones sustantivas, digamos, en las conclusiones más sustantivas, creo que hay más controversia y diferencias, pero yo creo que llegamos a algunas. Bueno, en las metodológicas. Fuera de lo anterior, creo que hubo implícito en el texto de Roberto, un poquito menos en el mío, la idea de articular los análisis nacionales, los análisis de larga duración y los análisis comparados con buscar, digamos, experiencias, aunque sean muy puntuales, significativas, que en eso insistieron creo que Paola y Oscar, digamos, de encontrar en dónde hay contribuciones significativas y destacarlas. Y entonces creo que eso se le podría, en el caso mío creo que es algo que vale la pena incorporar al texto. Roberto lo trae implícito o explícito en su texto, en donde combina tendencias, discusión conceptual e incorpora discusiones de algunos casos significativos. Entonces creo que eso es lo que yo veo en lo metodológico. En lo sustantivo, yo me atrevería a adelantar como algunas posibles, digamos, puntos de consenso que vi. El primero es que estamos frente a un fenómeno relevante, es decir, que uno puede tener mayor crítica, ser más elogioso, pero creo que el constitucionalismo contemporáneo latinoamericano es relevante, al menos en su esfuerzo, más sistemático en algunos casos como el boliviano, menos sistemático en otros casos, pero en su esfuerzo de dar respuestas a problemas relevantes de las sociedades latinoamericanas. Y en ese sentido creo que, bueno, si hubiéramos llegado a la conclusión inversa hubiera fracasado el coloquio, pero creo que, digamos, tiene sentido explorar el constitucionalismo latinoamericano porque es un esfuerzo por hacer respuestas a veces copias, pero muchas veces originales a problemas complejos de nuestras sociedades y que es algo que vale la pena mirar. En cuanto a los impactos y resultados, creo que el balance es mucho menos optimista. Digamos, las promesas son en general mucho menos cumplidas que realizadas. O sea, un constitucionalismo igualitario que subsiste, aunque ahí Roberto tiene dudas, pero un constitucionalismo igualitario que subsiste en una sociedad que no reduce significativamente sus desigualdades, un constitucionalismo que quiere construir Estado de Derecho y se mantiene en bolsones autoritarios en casi todas nuestras sociedades muy fuertes, etcétera. O sea, ahí los resultados son más mixtos. Y eso, digamos, sugeriría la consecuencia metodológica de a veces explorar más en profundidad qué es lo que permite que ciertas cosas funcionen y qué es lo que hace que ciertas cosas fracasen. Una tercera conclusión es que yo sí sigo creyendo que hay ciertas tendencias comunes, digamos, cartas de derechos enriquecidas, mecanismos de protección judiciales reforzados, apertura al derecho internacional, pero que también es importante distinguir experiencias nacionales y locales y que ese contraste puede ser significativo.
cuando uno compara, digamos, esa idea de un constitucionalismo relevante, pero con resultados a veces más bien decepcionantes, entonces ahí surge la pregunta que creo que está detrás del texto de Roberto y de muchas de las reflexiones, ¿qué es lo que hace que las cosas no funcionen? Y ahí pues hubo distintos tipos de respuestas. La respuesta de Mauricio del contenido mínimo, digamos, fáctico que podría dar eficacia a las constituciones. Hubo otras respuestas que estarían como en el texto de Oscar y en algunas reflexiones de Roberto, que es que las reformas constitucionales, en las reformas constitucionales no es lo único que juega, pero que en las reformas constitucionales mismas puede estar el problema al no enfocar, digamos, eso que llama Roberto la sala de máquinas o, digamos, la parte institucional. Y eso ya como una última conclusión sustantiva que yo vería, que es que creo que todos estaríamos de acuerdo en la importancia de articular las reflexiones sobre derechos con las reflexiones sobre diseños institucionales, tanto en el sentido de que el reconocimiento de derechos a veces tiene implicaciones institucionales o implicaciones en el reparto del poder, y poníamos el ejemplo de que el reconocimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas es una alteración de las dinámicas de poder entre las comunidades indígenas y el Estado, porque les da una... Si además se reconoce no solo como derecho al consentimiento, a la consulta, sino al consentimiento informado, casi un poder de veto que es poderosísimo, o cuando no se dan esas conexiones, entonces, ¿qué es lo que haría funcionar los derechos? Eso que llamaría Roberto aportes modestos pero significativos cuando se abre el acceso a la justicia de manera muy generosa y todas las implicaciones que eso tiene en términos de movilización jurídica en países como Costa Rica y Colombia. Entonces creo que hay como unas aproximaciones sustantivas interesantes en donde hay puntos comunes a explorar. Y esto me lleva al último punto del producto, que tiene que ver con lo que vamos a ver esta tarde, pero de pronto ahorita. Que yo todavía no tengo muy claro qué vamos a hacer con el producto, o sea, qué es lo que quisiéramos sacar, que tiene que ver con... Me adelanto un poco a la reunión de esta tarde, a la discusión de esta tarde, con lo que no logramos hacer Roberto, Oscar y yo, que estaba como en los propósitos de ILAD, que era un poco la idea de haber logrado construir un documento más consensual entre los tres, que se viera como un documento de tesis reflexiva sobre el constitucionalismo latinoamericano. Pues creo que los tres estábamos en afanes y es nuestra primera experiencia, y ya pasar de un libro como el que editó César de Derecho en América Latina, que hablaba de múltiples temas, que el segundo libro sea con enfoques distintos pero temático. Ya los que vayan a trabajar en Argentina sobre desigualdad, si les exigimos que hagan lo que nosotros no hicimos, pero tienen nuestra experiencia detrás. Entonces, ¿qué producto podría salir? Yo estuve ahí hablando con Ramiro y César, digamos, una idea. Se me ocurre que podíamos pensar en algo razonable, que es que cada uno de nosotros se comprometiera a convertir nuestro trabajo en algo que tenga más homogeneidad en términos de tamaño. No sé, que pensemos, es cualquier idea, en que cada uno hiciera su artículo de unas 40 páginas, y entonces con esa idea de que tenemos el enfoque histórico de larga duración para ver el constitucionalismo contemporáneo, el enfoque comparado y un enfoque nacional en perspectiva comparada. Digamos que sería lo que creo que los que vivimos al borde de América Latina le pediríamos a los brasileros. Y entonces creo que eso recogería un poco lo que ha sido el debate y que nos diéramos un tiempo, volviéramos a circular los textos en su versión definitiva y que ahí digamos, hubiera comentarios del resto de colegas de ILAD, que le pusiéramos un formato, o sea, comentarios que puede ser sobre solo un texto, sobre los tres, lo que quieran, con un máximo de páginas. Y entonces tendría uno un libro que sea como 3 estudios,
no lo que habíamos aspirado, que era un solo estudio, pero yo creo que podíamos hacer un estudio introductorio los tres, eso sí, tratar de hacer algo más modesto, 3 estudios y con comentarios de 5 páginas, o pues, nos pondríamos de acuerdo en algún formato de los colegas. Creo que eso es algo realista. Pensar en que en 2 meses vamos a construir entre los 3 las tesis comunes lo veo difícil. Podríamos construir, digamos, un pequeño estudio introductorio, eso sí, común. Entonces, eso es lo que hemos reflexionado sobre lo metodológico, lo sustantivo y lo que podríamos hacer. Obrigada, Rodrigo. Bueno, no, yo tengo solamente un punto que querría hacer, que es el de dar un paso atrás y pensar el proyecto CEPAL Jurídica a la luz de esta reflexión. No, yo creo que por un lado se mantiene una necesidad enorme de reflexión sobre cuestiones constitucionales. El tema constitucional es de primera importancia en la región, se hace mucho y hay muy poca reflexión. Hay un vacío porque, por un lado, el pensamiento progresista miró en una época con desprecio la cuestión jurídica, en otra época simplemente estuvo diezmada y hay una generación diezmada por la violencia política. Y también ha habido fascinación con ciertos líderes, desde Castro a Chávez, que yo creo que han obturado la reflexión. Y que me parece que estamos en una situación excepcional para hacer esa reflexión que es necesaria, desde un lugar que no es ni la pura academia, o sea, esto, digamos, no, por eso un poco en cuanto a las reflexiones que hacía Rodrigo, o sea, romper con la idea de que aquí estamos en un seminario buscando producir papers y hacer un libro, digamos, aunque ese puede ser un producto eventual e importante. Digamos, nuestra tarea es la de salir del lugar de la universidad y el seminario y la política que ha visto la reforma constitucional exclusivamente en términos de reelección. Entonces, estamos en un lugar excepcional y tenemos una potencia, yo creo, excepcional para pensar sobre un tema crucial o sobre una serie de temas cruciales. Y entonces, ¿cómo hacer el aporte? Entonces, digo, eventualmente podemos producir un libro y está perfecto. Digamos, yo creo que el libro que está hecho es bien interesante, es importante, pero es esto, es cuál es nuestro servicio posible, digamos, qué estamos en condiciones de hacer en una situación en donde este tipo de reflexión es necesaria y no hay mucha gente que esté dispuesta a hacerla ni con la capacidad para hacerlo. No, entonces eso, yo querría retomar esa reflexión, digamos, qué es lo que queremos hacer con esto, dado el lugar excepcional que tenemos y la necesidad, la avidez que hay sobre este tipo de reflexiones. ¿Con lo que tenemos se puede hacer algo? Sí, yo creo que es un primer punto de partida. Creo que tenemos que hacer una intervención pública. No pediría y no creo que estemos en condiciones para todos suscribir un mismo documento. Pero creo que eso, que tenemos que aprovechar la potencia que tenemos y la necesidad pública frente a la que estamos situados, ¿no? Entonces eso, digamos, insistiría con que aprovechemos esta oportunidad hoy, en este momento, digamos, para reflexionar acerca de qué es lo que queremos hacer. No queremos simplemente seguir produciendo papers, digamos, ninguno necesita honores de ningún tipo, digamos, ni necesita agregar publicaciones al currículum, digamos, necesitamos hacer una intervención en una discusión pública que es muy importante, donde, digamos, ha sido mi experiencia, el progresismo jurídico ha fracasado, ha fallado en su reflexión, no ha sabido hacer, no ha estado a la altura de la circunstancia porque ha llegado a las convenciones constituyentes sin saber qué decir o diciendo cosas equivocadas. Entonces, es ese lugar, y por eso nosotros tenemos que hacer un servicio a eso. Esto es un buen primer paso, digamos. Creo que hay algo de aquí, pero por un lado yo no querría forzar a nadie a que suscriban conclusiones como las que yo hago, como las que los colegas hacen, pero creo que de acá puede salir algo, entonces habría que buscar el formato para hacerlo y cómo empujamos en esa dirección, pero eso, digamos, ¿qué quiere hacer la CEPAL jurídica con esto? Hay algo, y al mismo tiempo hay algo muy importante, y hay una potencia que tenemos para hacer,
convertirlo en acto. Entonces eso, yo insistiría sobre eso, ¿no? Digamos, ¿qué queremos hacer? Estamos en muy buenas condiciones de hacerlo y ya tenemos como materiales interesantes, ¿no? Entonces, pensar sobre eso, diría. Bom, eu estou de acordo com os dois, mas eu gostaria de destacar alguns pontos, né? Ontem eu fiquei muito impactado por lo que disse Ramiro em relação a sua frustração de que el año pasado discutimos la desigualdad, estaba refiriendo a un texto mío, de que este año he hecho un texto descriptivo y poco crítico. No, yo estoy de pleno acuerdo. Lo que pensaba, después de que tú hablaste de esto, es que, bueno, todos estamos, pienso que estamos todos de acuerdo en relación a los problemas fundamentales que afligen a la región, como la desigualdad, la ausencia de Estado de Derecho, la fragilidad institucional, los grupos excluidos. Entonces, tenemos un análisis que no es necesariamente igual, pero tenemos acuerdos en relación a problemas en los sistemas políticos que genera en algunos casos lo hiperpresidencialismo, en otros dificultades, pero sabemos que los sistemas políticos tienen problemas. Entonces, lo que pienso que ayer fue importante es que, independientemente de también comprender que todo esto se da en un contexto cultural, con variaciones, pero en un contexto cultural latinoamericano, es que estos problemas no son accidentes. Estos problemas no tienen una trascendencia que no podemos pegar, pero que muchos de esos problemas son una consecuencia de construcciones institucionales que van se consolidando a lo largo del tiempo. Entonces, no sé si estaríamos de acuerdo con esto, porque esto, si estuviéramos de acuerdo con esto es un paso metodológicamente importante, de que las instituciones importan y que grande parte de los problemas que tenemos tiene una relación con lo deseo institucional. Yo estaría muy confortable en hacer esta perspectiva. Parece banal, pero esta es una situación distinta cuando, bueno, no es un problema institucional, porque tuvimos una institución norteamericana y Brasil no viró Estados Unidos porque la Constitución no importaba. Ella no tenía ninguna capacidad de determinación de conductas. Entonces, es irrelevante, es un poco los argumentos de los marxistas, es relevante mirar a la Constitución porque la fuerza estructural de las clases es lo que determina. No es que estemos abandonando las otras perspectivas, porque sabemos la fuerza de la cultura, sabemos la fuerza de la economía, sabemos la fuerza de la integración internacional. Entonces, no tenemos un desprecio, contrario, pero entendemos que hay un nuevo player que tiene un papel muy importante. Entonces, esto es my first claim, que en nuestros papers hubiese en todos ellos, pienso que es una interpretación mía de ambos los textos, de que hay una virada más institucionalista en este momento. Si la virada fue muy fuerte y está expresando otros puntos de vista, en el caso del mi paper es muy claro de que no incorporamos, por falta de competencia o de tiempo, pero no incorporamos. Sería interesante incorporar otras dimensiones, pero que el foco central fuese el foco institucional. Pienso que esto es importante como tener un fio conductor, metodológicamente hablando, pero es importante políticamente, porque dejamos una situación de lo lastimable el continente que no es capaz de se autogobernar para un continente que tiene una capacidad de gobernar mala, pero tiene una capacidad de gobernar.
Del punto de vista meramente político, en la peor sentido porque es meramente estratégico, como América Latina, pienso que sería muy importante en un momento donde los blocos políticos, económicos están en alta competición. Uno de los puntos centrales de la competición en el escenario internacional es la fortaleza institucional. Que la América Latina tiene una posibilidad de una democracia institucionalizada mucho más viable do que muchos países de Oriente que son económicamente mucho más afluentes do que América Latina. Entonces, pienso que na discusión internacional tenemos que ser capaces de demostrar algunas fortalezas institucionales de por qué este continente tiene potenciales que otras áreas tienen menos. Entonces, perdón por ser tan pequeño el análisis políticas, pero me parece que si nosotros hay los textos de Jorge Esquirol, que es un texto muy engraçado, que habla de cómo los latinoamericanos se autoflagelando su complejo de inferioridad institucional. Pero en la academia, esta noción de una inferioridad, de que no tenemos nada, no tenemos originalidad, no tenemos institucionalidad, se torna algo que nos fragiliza en cuanto... Entonces, no estoy claiming que debemos hacer algo triunfalista, al contrario, pero de que estamos en una situación distinta de lo que estábamos años atrás, de que hay una institucionalidad. Para mí es magnífico, con todos los Chávez, etcétera, que vivimos en un momento donde básicamente la derecha, por ejemplo en Chile, conjuga la gramática constitucional. La izquierda en Brasil, sí, entonces tenemos una presidenta que es una exterrorista, que conjuga completamente la gramática constitucional. Este no es banal, que en Colombia la derecha también tiene la Constitución. Evidente con algunos errores de ortografía. Claro, pero Obama también. Nobody's perfect. Pero es un momento que la institucionalidad determina un poco la conducta de gobernantes que tienen posiciones políticas mucho tradicionalmente mucho anticonstitucional. Esto es un significado. Pienso que esto debería estar espelhado un poco en lo documento introductorio. Entonces, son mis dos puntos focales, que pudiésemos hacer alguna reivindicación de la importancia de la institucionalización. Bueno, en relación a lo contenido de los textos, yo suscribo lo que Rodrigo ha dicho. Ciertamente en relación a nuestro texto sería muy importante que desparoquializásemos, buscásemos establecer los diálogos en cada una de las áreas, tanto los diálogos para ver, bueno, yo acabo de escribir un pequeño texto sobre el sistema de jurisdicción constitucional en Brasil, bueno, no funciona tan bien exactamente porque no tiene una puerta de acceso muy claro como la Corte Constitucional colombiana. Entonces, este tipo de janela en el texto que fala, bueno, esto funciona bien en comparación, hacer las comparaciones con alguna sistematicidad, y para esto necesitaría de un diálogo con muchos de ustedes. Yo seguiría una intuición de decir, bueno, acá me parece que en Argentina los controles de acceso de los jueces a los tribunales. Entonces voy a llamar a Paula, a Martín, para saber, bueno, me dé una instrucción para que pueda hacer una comparación mínimamente seria. Entonces, esto gustaría de hacerlo. Por último, en relación a los productos, yo pienso que sí, tenemos que tener un producto claro, que el libro es uno de los productos. Evidente que César
irá a desconstruirlo y decir que hay muchas otras cosas más importantes, etc. Pero evidentemente que los libros sería un componente y podríamos tener un conjunto. Ya tenemos un vídeo muy largo que es inservible para los fines de César, pero una vez que tenemos los artículos organizados, releídos, podríamos hacer un shots específicos de algunos minutos sobre cada una de esas cosas, situando las conclusiones del constitucionalismo. Me gusta mucho esa idea de que no tenemos una visión igual, no sería forzar tener un paper que nos tornase como si hubiésemos una unanimidad. Pero la idea de tener un texto con 2 o 3 reacciones más bien articuladas y una pequeña respuesta me parece una cosa. Yo recibí hace bastante tiempo de la Universidad de Pretoria, que se llaman Diálogos Constitucionales, que es muy interesante porque exactamente eso, tiene los papers, 2 reacciones y una pequeña conclusión de los autores. Entonces, pero sería interesante que saliésemos de acá más o menos con una perspectiva de quién quieres hacer un poco las reacciones. Entonces ya saberíamos para quién encaminar los textos. Bueno, entonces de mi parte. Bueno, yo quería hacer unos comentarios sobre los 3 comentarios que me parecieron muy interesantes, pero antes quería contarles de un evento en el que participé que a mí me parece, primero que es accesible para todos, pero que me parece que es muy importante, que es en marzo de este año hubo un homenaje en la Argentina a Guillermo O'Donnell, que me parece que muchos conocen, en el que participaron, lo organizó la Universidad de Notre Dame, el Centro de Estudios Latinoamericanos, y participaron muchos politólogos latinoamericanos preocupados por las discusiones institucionales de las que estamos hablando. Es una comunidad que existe, que se construyó, eran muchos discípulos de O'Donnell, colegas, había brasileros, colombianos, latinoamericanos, una sobredimensión de argentinos por razones explicables, al financiamiento también. Escribieron todos papers. Esos papers están todos, yo les voy a mandar a todos, digamos, la información. Y a mí me parece que hay una especie de convergencia en nuestras agendas con los politólogos institucionalistas, latinoamericanistas, de la que deberíamos pensar y que deberíamos procesar. Están todos preocupados, obviamente, por las instituciones, por la informalidad, que ocupa un lugar central en esa agenda, en parte a partir de las contribuciones de O'Donnell, y digamos, yo hice una pequeña introducción al comentario que tenía que hacer al trabajo de Dan Brinks, que a todos les recomiendo que lean, porque creo que en esa audiencia es el que hace el puente entre el derecho y las instituciones, como lo estamos pensando muchos de nosotros. Es un trabajo de Brinks con Botero, una cientista exactamente colombiana. Están todos pensando en Latinoamérica comparadamente, en la informalidad, en las reglas, cómo funcionan en la práctica. Obviamente son todos empiristas, como buenos politólogos, pero empiezan a reconocer todos el rol de la discusión normativa, que ahí es donde aparecemos, digamos, recuperados. Entonces yo en esa presentación hacía una conexión entre el trabajo de Nino, la autorreferencia a la Argentina, pero el trabajo normativo de Nino, que termina desafortunadamente hacia el final de su vida con el país al margen de la ley, o sea, con él yendo al problema. Finalmente no era solo el presidencialismo, el parlamentarismo, la falta de una teoría moral del derecho, etcétera, sino también cómo funcionaba en la práctica, cómo no funcionaba en la práctica el derecho en la Argentina. Y después yo veía, en mi vida había encontrado una continuidad en ese libro que hicieron O'Donnell, Méndez y Piñeiro, sobre la falta de rule of law en Latinoamérica, donde estaba el derecho y toda su ineficacia, digamos, la frustración de todos los autores que escriben en ese libro, desesperados por las grandes promesas de derechos humanos de los sistemas latinoamericanos y la práctica, la policía violando derechos en democracia, digamos, violentamente, las promesas de derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, etcétera. Ese libro es de fines de los fines de los 90. Y lo que el trabajo de Brinks y Botero hacía era poner este foco positivo también, en el que algo había cambiado, digamos, ese diagnóstico trágico de los 90
no es tal en algunos ámbitos, y creo que es, digamos, no sé, siempre hay una buena sintonía en el trabajo que hace Dani, el que hago yo, de entre nosotros, pero me parece que creo que esa sensación que, digamos, también esta cultura, el estereotipo de los brasileños festejando mucho y los argentinos autoflagelándose por la desgracia, nos lleva también a una convergencia. Todos estamos moderadamente optimistas, ni desmedidamente optimistas respecto a nuestra capacidad, ni terriblemente tristes respecto de nuestras incapacidades. Y creo que y a estos politólogos aparece en el centro de la agenda el rule of law. O sea, no es solo que algunos de ellos empiezan a tener, digamos, un lugar para la discusión normativa, sino que además lo informal, las instituciones, el rule of law y la Constitución está mencionada, y aparece, digamos, en los que además hacen algo de sociología, aparecen los abogados también como actores, los que hacen instituciones y actores, también tienen a los abogados las estructuras de soporte jurídico, como las llamaría EPO, como las traducen Catalina Smulovitz y Perusotti, ese trabajo que también tiene una compilación, no sé si lo conocen, Enforcing the Rule of Law, que es el seguimiento de ellos, que es como en ese tránsito a mirar lo que va cambiando. Y yo creo que nosotros necesitamos interactuar no solo con esa literatura, sino quizás a largo plazo, interactuar humanamente en esa convergencia que hay entre disciplinas. Porque me parece que hay, así como todavía en esos grupos están los que todavía están radicalmente escépticos respecto del derecho, la normatividad, etcétera, y nosotros podemos también ser radicalmente escépticos respecto de muchos de los de ellos que están haciendo cuentas, modelitos cuantitativos sin tener ninguna sensación de lo que sucede en el contexto. Creo que hay una convergencia en las disciplinas que sería importante recuperar y no solo leernos para digamos, como bibliografía para parte de esos trabajos que hicieron ustedes, sino también interactuar humanamente. Yo era un poco como una infiltrada porque venía del derecho en esa comunidad, pero creo que para mí los diálogos, o sea, de esos dos mundos se integran totalmente, no en sus versiones más radicales, que creo que todavía están un poco desfasadas temporalmente porque no han hecho este ayornamiento, pero hay muchos con los que tendría sentido tener un diálogo, y creo que ese diálogo pasa por la Constitución, digamos, por las instituciones y la Constitución, pasa por el mea culpa que hacemos nosotros respecto de no haber reflexionado sobre la sala de máquinas y el mea culpa que hacen ellos sobre haber reflexionado sobre la sala de máquinas sin una normatividad, ¿no? Y entonces eso me lleva también a otra cosa de los papers, que quizás no quedó clara de mi comentario de ayer, era que por las críticas que hemos recibido de muchos de ellos sobre la falta de empirismo y sistematicidad que tenemos los abogados en nuestra cultura argumentativa y persuasiva, hemos empezado a hacer algo de trabajo empírico. En algún sentido, la reacción de Rodrigo de mirar las constituciones es una respuesta a mirarla. Yo lo que quería decir es que a mí me gustaba más tu paper del modelo normativo cuando no mira ese trabajo. ¿Por qué? Porque ese trabajo no lo hace como Elkins, porque no está en nuestra disciplina, no está en nuestra formación, esa sistematicidad, pero lo hace desde un lugar que es la experiencia normativa que tenemos, que tampoco hay que renunciarla, porque, digamos, esos textos de Nino que no tienen empiria, pero tienen análisis normativo del presidencialismo, son valiosos y hoy los recuperamos. Entonces me parece que, y a eso, digamos, para hacer otro name dropping, digamos, que hay un artículo de Waldron, publicado todavía en el Social Science Research Network, sobre cómo los filósofos políticos no han hecho filosofía política sobre las instituciones. Y Waldron no va a hacer nunca trabajo empírico, pero cuando Waldron hace trabajo normativo sobre las instituciones, hace un aporte. Y a mí me parece que los abogados, que son los que estuvieron haciendo el aporte normativo sobre las instituciones, no tenemos que transar a ir a hacer el trabajo empírico que ellos hacen mejor metodológicamente y abandonar la normatividad. Tenemos que encontrar, digamos, no tenemos que abandonar la filosofía, que es lo que mejor hacen Roberto, Rodrigo y Oscar, digamos, el saber manejar la filosofía política para pensar el derecho. Entonces, creo que hay una discusión metodológica que es no abandonar lo que nosotros traemos a esto, que es la discusión sobre el texto, sobre la interpretación, que cuando vamos a hacer el trabajo empírico con el estilo argumentativo que tenemos, que es que seleccionamos lo que va a funcionar para nuestro argumento, estamos consiguiendo el lugar de lo empírico, pero no lo estamos consiguiendo sistemáticamente, perdemos lo que le aporta nuestra mirada normativa del derecho.
que no es mirada puramente filosófica como podría ser quizás, digamos, un filósofo analítico al que no le importa el texto, digamos. Entonces a mí me parece que el texto es sumamente relevante, que hay que hacer las discusiones interpretativas, normativas del texto, que hay que conocer la bibliografía, lo que nos dice la bibliografía empírica que existe ya, digamos, si las constituciones están sistematizadas en inglés por Elkis, traduzcamos o vayamos a las versiones en castellano de estas sistematizaciones, usémosla, pero y hagamos las lecturas latinoamericanas. Esta no es una invocación, digamos, a seguir haciendo copia. Lo que a mí me parece que hay de interesante en la agenda de los institucionalistas latinoamericanistas es que reconocen a O'Donnell y a otros latinoamericanistas como los que hicieron el giro hacia pensar las instituciones informales en Latinoamérica como un fenómeno especial, digamos, entre otras cosas porque el derecho tiene una relevancia, o tenía una irrelevancia mayor. Hoy tiene una irrelevancia menor, entonces lo que se empieza a estudiar es cómo ese derecho empieza a ser más relevante y cómo es ese fenómeno de cambio institucional donde hay normas informales del tipo de las que existían. Entonces a mí me parece que ahí hay toda una bibliografía interesante que nosotros tenemos que seguir haciendo, ustedes tienen que seguir haciendo el trabajo normativo sobre el derecho y que la aspiración sería que en alguna futura interacción haya además interacción humana, crítica y recíproca, las lecturas de estos trabajos. Yo creo que les mando la web donde están los borradores, todos podemos leer y criticar esos trabajos, involucrarnos de igual a igual entre disciplinas, aportándonos recíprocamente, y eso sería también algo para avanzar. Lo otro que quiero decir que me parece importante para que pensemos es que es la cuestión generacional. Creo que también hay una cuestión, digamos, a largo plazo a pensar entre nosotros, así como, digamos, el punto de la participación y los diálogos que incluyan a mujeres en la conversación sobre constitucional que está ausente y que estamos iniciando, porque hay experiencias diferentes en la visión de la Constitución y, digamos, sin esencializarlas, obviamente, hay experiencias diferentes de la visión de la discusión académica, analítica, etcétera, que me parece que hay que traer. Y creo que muchas de las cosas que están pasando están siendo estudiadas por personas más jóvenes en otros contextos y yo no las vi citadas en los trabajos de nadie. Me parece que es no solo, digamos, pensar a futuro cómo este proyecto va a proyectarse generacionalmente, que es una cuestión más introspectiva, grupal, sino que me parece que hay que, digamos, hoy estábamos acostumbrados a citar mucho del norte, como bien dice César en la introducción a su libro, pero me parece que hoy hay una producción vernácula que además es intergeneracional y que hay que empezar a reconocer. Y esto es algo que hablábamos cuando veníamos. Creo que está insuficientemente reconocida en nuestro trabajo y digamos, es parte de reconocer las influencias recíprocas que existen entre nosotros y nuestros alumnos y nuestros profesores. Y creo que eso también es parte de, digamos, creo que lo que sería bueno compartir es la bibliografía secundaria que tenemos cuando se nos pide que llenemos el formulario. La tentación es yo tengo una forma muy fácil de llenar el formulario que me mandaron. Fundamentos de Derecho Constitucional, Carlos Nino, 1993. Digamos, casi todo lo que me preguntan, incluso la historia constitucional argentina, lo mejor que hay en la Argentina está ahí. Por las desgracias institucionales de la Argentina, y porque en su época también la Fundación Ford desarmó el Centro de Estudios Institucionales con el que se financió ese proyecto y todos los investigadores que trabajaron, etcétera, para eso. También, la historia de 1993, a esta parte no está en un libro, pero están cientos de trabajos hechos por personas de la Argentina que exceden las personas que estamos acá y las personas con las que trabajamos acá. Y eso es lo bueno y debe pasar algo parecido en Colombia y debe pasar algo parecido en México y Brasil, etcétera. Y creo que eso también hay que procesarlo y hay que digerirlo en nuestro trabajo, porque eso tiene que ver con la identidad latinoamericana de lo que está pasando, digamos. Y creo que, digamos, también podría poner derechos sociales, Curtis y Abramovich, digamos, y ya está. Pero podría poner eso y podría poner todos los trabajos que estuvieron haciendo, entre otras cosas, personas que están compiladas por Abramovich, por Curtis, por Laura Bautazzi, por otras personas que ingresan a hacer eso. Y lo interesante de nuestro momento es que no hay solo que celebrar el cambio, me parece, en la concepción de la legalidad de la presidenta, yo no puedo decir lo mismo de la nuestra, pero puedo decir lo mismo de la Corte. Y entonces puedo celebrar mi corte, digamos, respecto de la legalidad al menos, o el intento, y por supuesto es una cosa gradual como todo el crecimiento del rule of law.
Pero me parece que ahí que lo que hay es también un cambio en nuestras academias, en nuestra producción del derecho, en nuestras prácticas, que está generado porque estas cosas que venimos diciendo las vienen diciendo muchos de ustedes hace 15, 20 años. Y eso hay que recuperarlo como parte de la identidad de nuestro trabajo y reconocernos recíprocamente. Eso es muy claro que se ve. Los politólogos cuando vean estos trabajos van a ver una sistematicidad, una capacidad analítica que la verdad es un lujo que nuestros politólogos estén hoy ahí, y sobre todo los que además están claramente incorporando al derecho y a la normatividad como parte de su trabajo y su disciplina. Me parece, y entre ellos hay una práctica de citado muy impresionante. O sea, uno ve las bibliografías de esos papers y ve a los padres, a O'Donnell, a North, hasta donde sea, que llegan, y después a cada uno de los colegas que están ahí y los más jóvenes y coescribiendo. El tema de la coescritura también es una cosa súper importante, y todos reconociéndose como parte de una producción colectiva de conocimiento, que lo que me parece interesante de este espacio es que, porque no han existido los centros de estudios latinoamericanos del derecho en los Estados Unidos, lo estamos creando y va a tener una identidad especial, pero eso requiere que nos incorporemos, que nos reconozcamos también con nuestras propias comunidades en la producción de conocimiento, y que, digamos, esto que es el viaje regional de las ideas también tenga esa dimensión de incorporación. Y me parece que en eso hay que hacer también un mea culpa colectivo de cómo es más fácil citar hacia arriba o citar, en el caso nuestro, a Dino, a O'Donnell, y olvidarnos que hoy hay una cantidad de trabajos de nuestros colegas, discípulos de ellos y algunas de nuestras alumnas o alumnos que también están produciendo conocimiento dentro de este fenómeno que es lo que celebramos en esta nueva constitucionalidad. Y lo otro que quiero decir es que hay una obra que me recomendé a muchos y que muchos están leyendo, de Acemoglu y Robinson, que son un economista y un politólogo interesantísimos, que están en un bestseller en la divulgación que se llama Why Nations Fail, y una versión académica mucho más interesante, que muestra además que en la economía también se está dando este fenómeno institucionalista, y ahí me parece que es el otro espacio para explorar. Los economistas argentinos increíblemente conservadores de los 90 están pensando la cuestión social y están analizando la información social para pensar la igualdad y las instituciones, y ahí hay otra disciplina con la que no sé si todavía existe la claridad de identidad que yo siento en el latinoamericanismo de algunos politólogos. A veces lo veo a Roberto agarrarse la cabeza porque creo los estereotipos en los que están pensando, estoy pensando en gente bastante diferente, capaz que no tiene nada que ver con por qué te agarras la cabeza, pero lo que digo es que porque Roberto lucha con muchos de esos politólogos escépticos con los que vive hace mucho tiempo, pero creo que hay unos politólogos diferentes y creo que hay unos economistas diferentes, institucionalistas, y además de esto, cualitativistas, que eso es lo que me parece lo otro interesante, que es la forma empírica en la que desde el derecho o la sociología del derecho tenemos para aportar es el estudio de caso, mucho más que la cosa cuantitativa. Nosotros no vamos a mostrar que en toda Latinoamérica, no vamos a generalizar desde lo cuantitativo de nuestras experiencias, pero con lo cual a mí me parece que el trabajo de César y Diana es un modelo de la densidad de la descripción cualitativa, no solo para mostrar la experiencia, el estudio positivo, sino además para mostrar el proceso, que es donde los abogados podemos hacer la diferencia cualitativa en la mezcla en la disciplina. Cuando los politólogos miran esto, miran el impacto cuantitativo, como lo pudo mirar también proyectando y haciendo este esfuerzo interdisciplinar que hizo Octavio Ferraz. Pero cuando un sociólogo, una socióloga del derecho mira un caso como el de desplazados, mira un proceso. Y ahí es donde el derecho va mostrando, ahí es donde nosotros tenemos algo que aportar al conocimiento empírico que el sociólogo solo no puede. ¿Por qué? Porque nosotros traemos ese punto de vista interno, hartiano, sobre el proceso, y le damos empiria para mostrarlo en la gente, en el impacto en la gente, en la sociedad. Y ahí creo que es donde está nuestra ventaja competitiva disciplinar, digamos, donde no perdemos frente a la sistematicidad, a la capacidad analítica de los que tienen una cabeza más cuanti, como son estas personas. Pero creo además que entonces hay una convergencia metodológica de la que tenemos que, digamos, profitar en esta época donde las disciplinas están un poco menos en tensión de lo que estaban. Y me parece que ver a los economistas del MIT haciendo trabajo histórico, institucional, cualitativo, es importante, pues nos muestra que, digamos, que hay un diálogo posible entre disciplinas que supera la barrera de
es otro paradigma. Estás contando peras y bananas y vos estás hablando de filosofía sin saber lo que pasa. O sea, los estereotipos con los que nos tratábamos y digamos, terminábamos toda conversación posible hasta hace poco, me parece que están terminando. Y creo que eso es importante y por eso, digamos, de vuelta, el trabajo histórico que hace Roberto es importantísimo porque hace un puente entre cosas que no pueden hacer otros. El trabajo que hace Óscar, que hace Óscar y Rodrigo es importantísimo porque tienen la mirada normativa del derecho. No perdamos eso que es lo que le aportamos nosotros a este diálogo interdisciplinario que es posible, me parece. Nada, bueno, eso. Perdón, tenía la respuesta de lo que la Argentina le aporta a Brasil en la aplicación de las cortas, que también me parece que es importante. Creo que son los remedios, que es como la forma en la que no es solo cómo se accede a los tribunales, sino que lo que está variando en América Latina, en los casos colombiano y argentino, es que las cortes están ordenando hacer cosas que no son dar medicamentos. Son pensar el sistema, los principios que rigen el sistema de salud o ver cómo se desarrollan las instituciones para limpiar el riachuelo. Esto es muy complejo y es sobre usar instituciones que no funcionan para que cumplan el derecho, pero para también lo hagan política y política pública. Y eso es lo que también es parte del problema de Brasil, que no se ha reformado ni el acceso a justicia, me parece, ni el output de lo que hacen los tribunales. O sea que es por los dos lados, es tanto por quién entra como por qué producen los tribunales, por donde hay para aprender de Latinoamérica, também para Brasil. Obrigada, Paola. Dentro dessa perspectiva que a Paola traz de multidisciplinariedade, diálogo entre a ciência política e o direito, eu acho que uma das questões, e até com relação ao que o Roberto falou de intervenção pública, talvez fosse interessante que a gente tivesse encontros entre os grandes encontros, onde se reúne o grupo para discutir os textos que estão sendo produzidos pelo próprio grupo, mas que houvesse encontros nacionais com diálogos acadêmicos, seja das outras disciplinas das ciências sociais, mas do próprio direito, ou dos constitucionalistas que vêm estudando fenômenos muito parecidos com que são abordados aqui, como se encontros parciais, enfim, ou interanuais, para que a gente também, usando a nomenclatura, quer dizer, para além da institucionalização do grupo, a legitimidade também nas suas esferas nacionais como uma forma de intervenção pública. Bueno, yo creo que Roberto Mangabeira Unger costumaba decir que la tarea específica del jurista es analizar las instituciones en sus detalles. Eso es la ventaja comparativa. Y yo creo que en los papers, yo creo que como un punto de partida, los tres textos son muy interesantes, pero yo creo que tal vez fuera una buena idea definir ¿cuál es la perspectiva en detalle que está siendo tomada? Por ejemplo, un punto común de la definición misma de qué tipo de constitucionalismo, qué está incluido en el concepto mismo de constitución y de constitucionalismo, para incluso permitir un análisis comparativa más precisa, metodológicamente más clara, porque yo creo que en los tres papers había como a veces las fronteras entre la Constitución y otras instituciones y el derecho en general no siempre está tan clara, y eso me parecería un punto importante, la especificidad constitucional. Yo creo que como punto de partida, como una visión general, yo creo que esto fue un paso muy importante, pero yo pensaba también en otras maneras de recortar, de analizar esa dimensión cepaliana como inspiración del análisis constitucional. Por ejemplo, solo como ejemplo, un tema que no fue discutido de entre otros tantos, la protección del medio ambiente, que en Brasil, por ejemplo, y creo que eso es común en otros sitios también,
el capítulo constitucional de la protección al medio ambiente. No el medio ambiente en general, pero desde la mirada de la importancia de la constitucionalización de la protección al medio ambiente. Creo que esos podrían ser nuevas etapas, nuevas perspectivas, tal vez aún más en detalle. Por eso una primera especificación sería qué nosotros estamos comprendiendo como Constitución. Y otros pasos podrían ser qué capítulos constitucionales serán tomados en perspectivas para salir del riesgo de un análisis extremadamente general con los riesgos de hacernos filosofía, ciencia política al revés de análisis jurídica. Entonces, yo creo que para una buena manera de evitar los riesgos de perder la perspectiva privilegiada que nosotros tenemos, sería de reflexionar un poco sobre qué está incluido en esa idea de constitución y constitucionalismo. Y yo creo que una reflexión como esa podría ser tal vez el punto para uno de los temas para esta introducción a los tres papers. On dropping names, ayer cuando cenábamos conversamos sobre O'Donnell. Fue interesante porque parte del tiempo Martín y Víctor pasamos hablando sobre O'Donnell. O'Donnell vivió en Brasil y yo fui alumno de O'Donnell hace 22 años realmente. Yo vine del derecho, estaba en la Escuela de Ciencia Política, los primeros semestres, muy ignorante sobre todo, muy deprimido con esto, queriéndome tornar un cientista político cuantitativo, y O'Donnell dijo, no, tú eres un abogado. Esto es importantísimo porque los cientistas políticos son muy ignorantes sobre el derecho. Y no hay cualquier posibilidad de construcción democrática si no hay una preocupación fundamental con derecho. Entonces yo retorné al derecho por culpa de O'Donnell. Me obligó a leer los juristas brasileños que tenían hecho análisis política, como Oliveira Viana, Vítor Nunes Leal. O'Donnell es lo gran culpado, y tiene una fixación con los juristas que producían, porque ellos mismo era un abogado, que tiene una formación de teoría general de derecho muy sólida, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo pienso que O'Donnell es una buena perspectiva. Lo interesante ver, yo estaba, en cuanto tú hablabas, que figuras como Cardoso, por ejemplo, que mismo como presidente no ha tenido una preocupación central con las instituciones, tiene una preocupación central con la economía, una perspectiva absolutamente de que si se arregla la economía todo irá a cambiar automáticamente, pero más recientemente la publicación del último libro de O'Donnell Post-Mortem fue hecha con prefacio de Cardoso, donde resgata toda la preocupación con las instituciones. Es impresionante el número de viejos analistas que en 88 simplemente decían, bueno, esa constitución no funciona. Y 25 años después, bueno, Brasil solo ha cambiado tanto por causa de esta institucionalidad, con todos los problemas, etcétera, pero los problemas, esto es una ventaja de los cientistas políticos, porque no tienen una depresión con los problemas, son problemas que una sociedad te da. Los problemas son inherentes al propio proceso democrático, entonces, pero saludan la posibilidad de que el proceso democrático genere soluciones. Entonces,
Yo pienso que esto es realmente un aspecto importante. Pero en cuanto tú hablabas, Paulo, también la otra dimensión Ronaldo, evidente, hay un universo de cosas que podremos hacer muy grande. Y nosotros todos estamos muy atrampados por otras cosas en nuestras vidas. Entonces, es difícil, ¿no? Es saber si los proyectos de ILAD tomará una posición central en nuestras vidas o no. Es difícil achar que sí. Tenemos que pensar que cuando surge CEPAL, Prebisch fez de esto un proyecto central de su vida, y figuras como Cardoso fizeram no era poca cosa, ¿no? Y que tenía una conjuntura donde las personas se juntaron en Chile, etcétera, etcétera. Entonces es difícil también proyectarnos algo que difícilmente tenemos la capacidad de hacerlo. Claro que Martín puede ser nuestro Prebisch, a César o a César, pero a alguien que tiene que tomar un poco la lideranza de esto y hacer la construcción. Pero esto es el tema de la tarde. Pero una cosa que cuando Ronaldo habla, bueno, lo medio ambiente. Una cosa que podríamos hacer de una manera un poco más articulada políticamente es, bueno, tenemos una referencia sobre la neoinstitucionalidad, lo constitucionalismo, esto, y lo que están haciendo nuestros estudiantes. ¿En qué medida esto podría ser un plano de análisis comparada? Acá, ¿Évora está acá? Por ejemplo, Évora es un ejemplo de la nueva generación que no está haciendo la comparación como la mía generación de colonizados ha hecho entre la Corte Constitucional brasileña, la americana, la alemana. Pero Eric ya está haciendo un trabajo en América Latina con todo esto. Entonces, esto podría crear una nueva agenda sobre temas como medio ambiente, temas como diseño institucional de los defensores del pueblo, los ministerios públicos, etcétera, etcétera. Esto también sería un subproducto interesante que podríamos articular. El libro da un poco una nueva concepción de constitucionalismo, las características, las instituciones locales, pero abre una agenda de pesquisa comparada latinoamericana que nosotros podemos implementar independientemente de un esfuerzo adicional. Es simplemente implementar junto a nuestras instituciones. Eso es tal vez posible. Aquí estamos entrando, creo yo, en parte a la conversación de la tarde, pero sin adelantar esa, quería hacer un comentario rápido en relación con el libro, con base en lo que estuvimos hablando anoche con Rodrigo y con otros, y conectar eso con lo que acaban de decir ustedes dos sobre los grupos más jóvenes. En relación con el libro, yo creo que tal cual está planteado saldría bien. Yo sería más partidario de hacer comentarios sobre el conjunto de capítulos que capítulo por capítulo, para que intentemos justamente generar conexiones y no ir a las particularidades de cada uno de los textos, porque tienen diferencias, unos más históricos, otros más, y quienes se ofrezcan para escribir estos comentarios que intenten justamente leerlos en su conjunto, escoger un ángulo que trate de conectar los asuntos más históricos con los asuntos más institucionales, comparativos, y una cosa muy importante, ahí sí, digamos, poniéndome la camiseta de que nos hemos puesto todos en algún momento como de haber coordinado libros, sí es importante exigir que esos sean textos totalmente nuevos, es decir, que no, los comentarios sean cortos, pero que no vengan de trabajos que uno ya tiene, es decir, que no, porque Paola trabaja el tema del aborto, digamos, que no vaya a ser como cómo se ve el problema del aborto a la luz de los 3 textos, digamos, eso es un poquito tramposo, ¿no? No, digamos, es justo señora Paola, porque es la única que jamás haría eso entre todos nosotros, porque es la más exigente y autoflagelante digamos, el ejemplo más seguro, como todos sabemos. Entonces, pero sí, justamente, digamos, que sea un texto, debería ser algo muy corto, literalmente de unas pocas páginas, pero sustanciosas y nuevas.
y nuevas. Pero Que ¿te ahí, parece que es posible? O sea, si alguien quiere hacerlo, si por ejemplo vos querés hacer un comentario general, estaría excelente, pero me parece que, por ejemplo, digamos, si hay un trabajo fundamentalmente sobre Brasil y, bueno, hay gente que conoce mucho más esa situación. No, podemos hacer las dos cosas. Podemos hacer las dos cosas. Si alguien tiene la ambición de hacerlo, me parece excelente, pero es muy exigente también para... De acuerdo. Lo que pasa es que ahí viene el punto de qué tan exigentes vamos a hacer en este grupo, porque hay cosas que uno hace como más de manera refleja, que le quedan más a la mano. Yo creo que esto va a anudar con la discusión de por la tarde. Es bueno exigirnos dar un paso adicional que normalmente no damos cuando estamos en otros grupos. Por ejemplo, que le exijamos como ya lo ha dicho Oscar mismo, que la gente de Brasil entonces haga un trabajo explícitamente comparado, que hagamos este esfuerzo de entonces... No, pero no es obvio que, digamos, uno hace más esfuerzo, primero que no es cuestión de hacer más esfuerzo, pero no es obvio que uno hace más esfuerzo si comenta los tres que si comenta uno, digamos. A lo mejor dificulta la tarea innecesariamente para algunos, pero si alguien quiere tener una mirada general está perfecto, pero digo, puede ser tremendamente trabajoso hacer un análisis sobre un texto, que los tres textos finalmente son densos, o sea que es una tarea exigente en cualquier caso. De acuerdo, ahora sí quiero decir que, porque todos estamos ocupados, porque así es América Latina, es más fácil pegarse entonces al que uno conoce mejor o que los argentinos comenten el tuyo, no por divisiones, digamos, nacionales, sino por falta de tiempo. Y eso tiene que ver con también qué tanto tiempo le vamos a sacar, digamos, a releer, en este caso, por ejemplo, releer con juicio y ver, escoger, el mismo hecho de escoger cuál comentamos o cuáles comentamos, requiere un trabajo adicional que no tiene que ver con que sea más fácil comentar uno que tres, sino con el hecho de que hay una posición casi como por defecto, que es hablar de lo más familiar y hablar de lo que uno tiene más cerca, digamos. Entonces, pero con un acuerdo, digamos, informal de que serían cosas nuevas, con un esfuerzo adicional de leer con juicio uno o todos los textos. Yo no tendría ninguna objeción a que fuera sobre un texto. Es más como el nivel de creación que hay en el trabajo corto de comentarios que haya, así como se los hemos exigido a ustedes en este evento. Y en relación con el punto de los jóvenes, aquí, de los jóvenes, o sea, de las comunidades más jóvenes. El potencial de este grupo es gigantesco. El problema es que es demasiado grande y no sabemos por dónde concretarlo. Ese realmente es el problema. Todos nos reunimos de nuevo y todos decimos, miren, estoy potencial ilimitado. Tenemos el problema que mencionaba Oscar, que seguramente por la tarde vamos a hablar, de ver si queremos desarrollar un potencial más grande, qué forma de coordinación y de articulación requeriría eso. Estoy de acuerdo que eso es una pregunta fundamental. Y hay muchas formas de articulación con otras disciplinas, con otros grupos, con grupos más jóvenes. Aquí en Buenos Aires tuvimos esta reunión con un grupo que organizó Paola, con una colega Leticia, de gente muy buena, de ese tipo, que está un poco desmembrada, digamos, como muchas cosas en Argentina, digamos, un poco así sueltas, trabajando con las uñas, etcétera, pero muy buenos. Aquí yo me reuní con el grupo al que pertenece ahora en el CEBRAP. Excelente, gente buenísima que está buscando salida y en el que de hecho con el CEBRAP quedamos así de tratar de articularlos con otra gente que está haciendo. Uno dice, pues ustedes están haciendo exactamente lo mismo que están tratando de hacer estos en Argentina. Yo me reúno en Colombia con la gente que es equivalente, etcétera. Y probablemente se requiere un tipo de articuladores como este grupo para que esos grupos más jóvenes entren en contacto. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un paso preliminar y es que este grupo se consolide, porque por ejemplo, si uno entra en discusión con los politólogos tienen una cosa muy buena y es que están mejor organizados que nosotros, tanto allá como acá, y ahora Leonardo va a ser aquí el presidente de la Asociación Brasilera de Ciencia Política, sabe que están mejor organizados, tienen unos protocolos más claros, se reúnen anualmente, tienen unas referencias básicas, etcétera. Una cosa, por ejemplo, que yo todavía creo que hace falta, incluso en estos textos existentes, es más diálogo con el trabajo de los que aquí presentes. Sí. O sea, aquí falta citas y no, obviamente eso es hartísimo hablar de decir por qué no citaste a tal o por qué no me citaste, etcétera.
sino en la encarnación final debería haber algo que nosotros no hemos tomado muy en serio, y pobre Rubens nos ha rogado, digamos, que le mandemos esto del canon, porque inicialmente no eran los 2 textos, sino que pedía denos la lista de sus trabajos y los trabajos de otros, etcétera. De pronto facilitamos a los que están haciendo esta revisión, a Roberto, a Oscar, su equipo, y a Rodrigo y Luz María, si nosotros mismos en esa misma página mandamos los textos de cada uno mínimo y de los grupos con los que trabajamos, mucho está en internet y están ahí. Si ustedes lo toman o lo dejan, ya es una decisión personal, pero por lo menos que no haya ninguna posibilidad de que no lo conozcan. Y creo que eso todavía falta en estos 3 papers, y es una cosa a considerar. Y si logramos eso, las posibilidades son inmensas: citar a los más jóvenes, citar a los otros, a los politólogos, etcétera. Mauricio. ¿Para qué hacerlo fácil? Quería monopolizar. No, yo quisiera reaccionar a lo que dice César, que a mí me parece muy importante. Todos estos grupos, y particularmente pues tienen el problema de la gran disociación que existe entre el gran entusiasmo que produce estar juntos y las grandes ilusiones que se derivan de juntarnos y hablar de cosas que compartimos, por un lado, y por otro lado, la enorme frustración de las dificultades, entre otras cosas, dificultades económicas, que implica el hecho de estar cada uno en lo suyo durante el tiempo que no nos vemos. Entonces pasa 1 o 2 años sin que no nos veamos, salimos de aquí y a todos se nos olvida. Y es muy difícil porque no hay un secretariado, no hay alguien que tenga el tiempo y la capacidad para ocuparse de esto y que nos reúna con más frecuencia, etcétera. Y eso es inevitable. Pero yo me pregunto si no hay una manera de que nos unamos más a partir de mañana, cuando cada uno se va a sus rollos, y si el mecanismo para hacer eso no sería como conseguir unos recursos mínimos para comunicarnos virtualmente, con una página muy buena en donde tuviéramos nosotros blogs, y en donde yo creo que lo que dice César de que nos leamos más ya es un paso enorme en la construcción de una comunidad académica en América Latina. Si hay un grupo que empieza a leerse entre ellos y a discutir entre ellos y a criticarse entre ellos e inclusive lo que dice Roberto, a de pronto sacar manifiestos comunes, posiciones unificadas sobre problemas relativos, eso me parece que sería un avance enorme y no tiene el costo que tiene el costo de reunirnos o el costo de hacer un evento como este. Pero bueno, me imagino que ese es un tema de la tarde. Simplemente recojo la importancia de leernos más entre nosotros, de tener más en cuenta nuestras perspectivas y de construir más comunidad académica a partir de lo que hacemos. Y yo creo que este primer esfuerzo del libro es muy importante, con las distintas posibilidades que se han planteado. A mí me gusta más la posibilidad de que los comentarios, en la medida de lo posible, sean comentarios más generales, con la misma idea, con la misma perspectiva de que debemos hacer un esfuerzo para superar lo nacional y para que los comentarios sean latinoamericanos, con la idea que yo creo que compartimos todos, de que aquí hay cosas muy comunes, de las sociedades son muy parecidas, las instituciones son muy parecidas y las relaciones entre las instituciones y las sociedades se parecen mucho. Cada que uno viaja por América Latina se da cuenta de esas enormes similitudes. Entonces, hacer un esfuerzo por superar lo nacional y por comparar y por lo mismo, por
por leer nuestras perspectivas, eso me parece muy importante, lo cual no impide que en el libro haya perspectivas más nacionales y otras más generales. Pero ese libro me parece una cosa muy importante. Leonardo. Só reagindo a algumas questões que foram colocadas aqui, de acordo com quase tudo que foi colocado, eu acho, no entanto, que criar um grupo latino-americano numa área que tem pouca tradição de comparação exige alguns esforços assim mais aprofundados, né? Eu acho que o livro ele é importante, mas eu acho que o livro é importante se ele não for mais um livro onde cada um coloca o seu de uma maneira, vamos dizer, como ele colocaria em um outro lugar, né? Então, eu acho que esse esforço de fato fazer comentários para além dos estados nacionais, esforço de dialogar entre questões que em geral não tem implicado em diálogos entre as pessoas da região, é de fato importante. Eu acho que os comentários têm que de fato diferenciar esse livro de outro livro. Uma outra ideia que eu tenho aqui, né, o César até mencionou, né, realmente eu sou candidato a presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, até agora o único, então tem uma certa chance que eu vire presidente. Então, mas eu acho que o grupo deveria se colocar em alguns lugares para criar uma certa tradição, além de fazer os seus próprios eventos, né? Assim, uma das coisas que está na nossa agenda, por exemplo, na Associação Brasileira de Ciência Política, é de fato propiciar uma maior latino-americanização da própria associação, né? Então, por exemplo, o grupo poderia se apresentar nas reuniões da Associação Brasileira, como eu acho que também ele deveria se apresentar nas reuniões da Associação Argentina, ou de outras associações, ou da própria Associação de Direito. Eu acho que ele teria que tentar criar interações mais fortes com as comunidades já estabelecidas, tentando mostrar a sua diferenciação. Outra coisa, só um comentário, eu acho que é interessante essa aproximação à ciência política, pelo menos a brasileira, mas acredito que outras também, ela tem procurado muito fortemente a associação com o direito, né? A BCP tem uma área sobre direito hoje, mas é diferente como os políticos tratam direito e como as pessoas, os juristas, tratam as instituições, né? Então, eu acho que é preciso procurar um nicho, vamos dizer, acadêmico, institucional, ou uma abordagem mais específica, porque senão, na verdade, também, mais uma vez, vai ser mais um grupo que vai ir numa direção que outras pessoas já estão indo. Então, eu acho que talvez, seguindo aqui um pouco o Oscar, também um pouco a Paula, eu acho que talvez discutir um pouco o que é estudos institucionais nessa interseção entre a ciência política e o direito pode ser uma especificidade que esse grupo pode eventualmente construir e chamar atenção para a sua abordagem também. Solo quería decir algo más, porque Víctor está callado. Me parece que una de las cosas importantes es el sistema de derechos humanos de la región, que hoy también empieza a tener un análisis institucional. O sea, hay una investigación hoy, tanto del impacto de las sentencias como de la institucionalidad, y ahí hay un trabajo interdisciplinario, y ahí también hay mucho control de calidad y aporte que tienen los abogados para hacer, y que tienen, digamos, los que tienen experiencias con las que tienen muchos de los que están sentados en esta mesa, porque mucho de ese trabajo es como mucho del trabajo politológico, muy liviano cuando aborda el derecho o las cortes en particular. Yo me estaba refiriendo a esa hibridización que hay y a un evento donde me parecía que había mucho para celebrar, porque empieza a haber más comprensión, pero por supuesto que todavía hay espacios de mirada hiperescéptica a los tribunales, etcétera, que terminan diciendo cualquier pavada respecto de la relevancia del derecho, etcétera. Y hoy me parece que incluso el sistema interamericano está viniendo a ser un foco de eso, y hay proyectos en la región dando vuelta, tratando de tener una mirada sociológica más compleja, interdisciplinaria del sistema interamericano, que es otra de las identidades importantes de nuestro proyecto constitucional, esa, digamos, la internalización de ese desarrollo, que me parece es uno de los rasgos de identidad más interesantes que tiene
en la interacción del derecho nacional e internacional, regional. Así que... Obrigada, Paula. Eu passo a palavra a Raquel e a gente encerra para retomar essa discussão na parte da tarde, para a gente passar para a segunda mesa da manhã. Bien, yo solo quería comentar, recogiendo lo que ya se ha planteado, que creo que sí es importante que haya una mayor lectura, por ejemplo, del propio libro anterior, ¿no? Yo creo que los comentarios tendrían que darse después como un segundo tamiz, es decir, debería de haber una primera rueda de comentarios que de repente permita a los autores hacer reajustes y recién después tener estos comentarios hacia afuera. ¿Por qué? Porque creo que un libro no tendría que ser contradictorio, sino que los aportes puedan permitir profundizar aspectos que se enuncian en los libros, es decir, en los artículos. Por ejemplo, yo no sé si hay que pedirle al Brasil que se ponga a comparar Brasil con el resto de América Latina, porque me parece que es una tarea imposible. Pero lo que yo sí creo que se le podría pedir es que las variables que con las que está analizando sean las variables de comparación que también están mirando Rodrigo y Roberto. Eso es lo que va a permitir el puente a la comparación. Pero si, por ejemplo, yo no pediría al Brasil que cada uno de los puntos que ha explicado los compare con el resto de América Latina. Como digo, creo que eso es imposible. Esta es una obra, sería otra obra imposible. Pero sí que, por ejemplo, las variables que ha visto Rodrigo en su texto, también las vuelva a mirar Brasil. Es decir, si esos elementos que Rodrigo está diciendo son las 6 constantes en América Latina, en lo dogmático, en lo orgánico, etcétera, ¿se dan o no se dan en el Brasil? Desde esa perspectiva sí se hace el puente interno entre los artículos. Yo lamentablemente acá tengo que excusarme que no leí, no he recibido, no sé por qué motivo, solo he recibido el texto de Rodrigo, no he recibido los otros 2 textos. Entonces, entonces realmente tengo una deficiencia y como lamentablemente por razones del vuelo no llegué a escuchar a Roberto, no tengo claridad de por dónde va su texto, entonces no puedo opinar al respecto. Pero sí, digamos, de lo que he escuchado de ayer y de lo que he visto del texto de Rodrigo, sí podría decir que falta ese puente entre lo que ha trabajado Brasil y los elementos que está comparando Rodrigo. O sea, yo sugeriría eso, que más bien se miren, y lo mismo propondría a Roberto, que no he visto su texto, que los elementos que compara a lo largo de la historia también estén presentes en la comparación que hace Rodrigo y que hace Oscar. Esa sería mi sugerencia para que haya puentes internos entre los artículos. Y yo creo que los comentarios sí pueden ir algunos en profundización de los temas que ya tocan o más generales. Por ejemplo, yo creo que es clave lo que acaba de plantear Ronaldo, que efectivamente dentro del, si es que Brasil hubiera incorporado en sus elementos estas nuevas instituciones, que son las que compara Rodrigo, sí tendría que entrar o debería de entrar de cajón, por ejemplo, tanto en los derechos al medio ambiente como en las nuevas institucionalidades tan fuertes como la Fiscalía. En el caso del Brasil, el tema, por ejemplo, de la Fiscalía Indígena, que es algo inclusive novedoso. No existe una fiscalía con funciones, por ejemplo, de protección de pueblos indígenas en otros lugares. O sea, esa es una novedad institucional del Brasil que no se da en otros países. Entonces yo creo que el texto del Brasil de todas maneras lo tiene que introducir, pero no necesariamente trabajar. Y más bien, por ejemplo, un aporte de Ronaldo podría ser enunciado ese elemento en el texto del Brasil. Ronaldo podría profundizar qué ha significado, por ejemplo, el tema del medio ambiente desde el marco constitucional hasta su implementación institucional. Es decir, los textos madre, por decir, los textos centrales, podrían enunciar cosas que de repente en los trabajos adicionales se podrían profundizar, desarrollar y no solo comentar, ¿no?
pero ya tendrían que estar enunciados ahí, no tendría que verse como una contradicción, que el texto central no lo menciona y de pronto hay un artículo ahí pegado que no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, yo creo, para terminar los comentarios, creo que sí es importante esta lectura que todos tendríamos que hacer de los textos y sugerir a los textos antes de que salgan a la luz, oye, mira, te falta esto, incorpóralo, y no que el comentario se vea como una contradicción, sino como un desarrollo, una articulación, etcétera. Y ahí, por ejemplo, yo sí no sé cómo podríamos resolver esto. Por decir, leyendo así rápido el texto de Rodrigo, hay comentarios de Rodrigo que asume una determinada tipología, ¿no? Por decir que las reformas que incorporan los derechos indígenas, pues asumen la ciudadanía multicultural de la teoría de Química. Yo, en cambio, digo que en mi tipología histórica, que no sé si coincido ahí con Roberto, es que eso solamente pertenece, digamos, al primer ciclo del último horizonte del constitucionalismo pluralista, que hay 3 ciclos. El primero es el de los 80, cuando aparece la diversidad cultural, y eso es típico de la Constitución canadiense, que habla de la herencia multicultural de los canadienses en términos individuales. Y esa es la misma formulación de la Constitución nicaragüense del 87, de Guatemala del 85, que no retoma Brasil en el 88, pero Brasil incorpora, porque se estaba discutiendo en esa época la reforma de la OIT, incorpora el capítulo de indios, sin hacer una reflexión sobre el derecho a la diversidad cultural. Digamos, Brasil en eso es como atípico, se salta eso, y recién se da fuerza a la cuestión de la multiculturalidad en desarrollos como el de Colombia, pero ya a partir de la ratificación del convenio 169 entramos a otro ciclo, que son los derechos justamente colectivos. Ya no podemos seguir hablando, aunque se profundiza los de la diversidad cultural, ya no estamos hablando de meros derechos individuales, sino propiamente colectivos. Y el tercer ciclo, con las constituciones de Ecuador y Bolivia, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando ya ni siquiera del derecho a la diversidad o de derechos colectivos. Estamos hablando de un modelo de Estado que es un pacto de pueblos. O sea, para mí son 3 ciclos totalmente diferentes que aportan estructuralmente modelos de definición distintos del Estado. El primero es un Estado que dice, bueno, se reconoce la diversidad cultural. El segundo ciclo, en los 90, se habla ya de la nación multicultural y el Estado pluricultural. Y en este siglo, ya en el último ciclo del pluralismo, se habla del Estado plurinacional y un Estado que es un pacto entre pueblos. No es un Estado que simplemente reconoce la diversidad. Por decir, esa es mi manera de aproximarme desde los textos, o sea, literalmente. Yo no sé si compartimos o no con Rodrigo esa mirada o con Roberto, pero yo creo que en todo caso mínimamente tendríamos que discutir estas cosas antes de que el texto salga a la luz y antes de que se vea como una polémica. O sea, mínimamente yo creo que, por decir Rodrigo y yo, tendríamos que leernos o vernos y ver si efectivamente esa tipología es válida, no es válida, antes de sacar el texto a la luz. No sé si me he explicado, pero yo creo que hay todavía un segundo esfuerzo que tendríamos que hacer, y yo digo, hago mi primera mea culpa porque yo misma no he leído el texto de Roberto y creo que tendríamos que hacer ese primer esfuerzo antes de sacar el texto a la luz.